Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. Pues vamos a hablar de este capítulo 3 de Acolyte titulado Destino, donde en términos generales me parece que fue un buen capítulo. Me parece que no es sobresaliente, pero es sólido. Creo que estos tres primeros episodios podríamos decir que el capítulo 2 ha sido el mejor de todos. El segundo sería el capítulo primero, y por debajo de este sí estaría este tercer episodio, que se convirtió en un gran flashback donde nos están contando qué ocurrió 16 años atrás en este planeta de Brendok con las gemelas Mae y Osha. Entonces eso es en términos generales. Creo que es un buen capítulo, no es nada sobresaliente, pero algo que sí quería comentar en relación a este episodio tiene que ver con uno, sigue teniendo problemas de ritmo este tercer episodio. Ya lo habíamos apuntado en los dos capítulos anteriores y continuamos con esta problemática. Entonces eso da un poco, digamos, que decir en términos de que los primeros 10-15 minutos de este gran flashback se me hicieron un tanto lentos. Entonces esa es una. La otra parte tiene que ver con desmentir este gran desastre que fue anunciado por los haters de la serie, por los agoreros del derrumbe de Star Wars, que decía que este tercer episodio derrumbaría, digamos, el canon establecido por Disney para Star Wars, y algo que evidentemente pues no ocurrió. Entonces eso quería comentarlo. Y en el lado positivo, me parece que esta idea de mostrarnos otra manera de conceptualizar la fuerza, que estas brujas, este aquelarre, le denominan el hilo, me parece interesante. Esto rima claramente con lo dicho por Luke Skywalker, por el viejo Luke Skywalker en Los Últimos Jedi, de que la fuerza no es exclusiva de los Jedi. Entonces, y bueno, comentando un poco ya el episodio como tal, pues bueno, tenemos este primer momento donde el flashback abre contándonos cómo viven estas gemelas, estas niñas gemelas en el planeta de Brendok. Nos presentan, digamos, a esta sociedad de brujas usuarias de la fuerza en esta especie de matriarcado liderados por la madre Anisella, y cómo también nos dejan ahí ver cómo la madre Anisella y la madre Coril, sobre todo, hablan entre ellas y nos dicen que hay esta creación de la vida, de cómo fueron creadas estas gemelas. No nos los dicen tal cual, pero intuimos ahí que hay una cuestión de uso de la fuerza oscura, uso de alquimia, Sith, antinatural, por decirlo de alguna manera, en la creación de estas gemelas, ¿no? Hablando de las gemelas, pues evidentemente el capítulo es muy claro en dejar palpable que son una dualidad, que son la luz y la oscuridad, un poco jugando con esta idea de la díada de la fuerza que vimos en la trilogía de secuelas. Y lo otro que se presenta aquí es este entendimiento distinto de la fuerza que estas brujas denominan el hilo, y que, ya lo decía, la fuerza no es exclusiva de los Jedi. Entonces aquí hay otra manera de conceptualizar la fuerza, así como lo vimos con las brujas de Dathomir o con los guardianes de los Whills. Entonces esto me parece interesante, porque para la trilogía de precuelas, los que tenían, digamos, el monopolio del uso de la fuerza, pues eran los Jedi, era esta orden de monjes espaciales, pero que 100 años antes todavía teníamos estos rastros de culturas donde la fuerza se conceptualizaba de manera distinta, y eso me parece digno de rescatar. La otra parte, ya avanzando, digamos, este episodio, tiene que ver con esta ceremonia de ascensión de las dos gemelas, porque de alguna manera el capítulo nos está diciendo que estas brujas fueron exiliadas, digamos, al borde exterior por los Jedi, por la República, por su concepto de la fuerza. Entonces hay un guiño un poco como a esta idea de la película de Alfonso Cuarón de Los Niños del Hombre, donde, si recordamos ahí, la humanidad por alguna extraña razón han dejado de nacer niños,
Y es un poco lo que, por lo menos yo entendía así, ocurría con esta cultura, con este aquelarre de brujas, donde han sido exiliadas y que no pueden tener descendencia. Y que estas dos gemelas son las primeras niñas que nacen, digamos, dentro de esta tribu, de este aquelarre de brujas. Entonces eso me pareció interesante, y de ahí también la manera o el método en la que fueron concebidas, que todavía no nos lo dicen, pero que intuimos ciertas cosas. Entonces esa es una. Lo otro es que vemos ahí al maestro Sol, que está, digamos, vigilando a estas dos niñas, y es la madre Coril la que nos dice, o la que les dice a las niñas, que pues no tienen que alejarse de la tribu. Entonces entendemos que Brendok es un puesto de avanzada Jedi. Recordemos que para estos tiempos, pues estos puestos de avanzada siguen activos. Entonces vemos también cómo estas niñas son entrenadas por estas brujas, por la madre Anisella, en este concepto del hilo, ¿no? Que es otra manera de hablar de la fuerza. Algo que como ya decía, los Jedi se autoproclamaban como los únicos usuarios de la fuerza permitidos, ¿no? La otra parte, pues bueno, tiene que ver cuando se presentan ahí ante estas madres, interrumpiendo, digamos, esta ceremonia de ascensión, como Indara, Kelnaka, Sol y este Torvin, pues reclaman a estas niñas para hacerle las pruebas Jedi y ver si son candidatas a convertirse en caballeros Jedi. Algo que entendemos, para la República los únicos autorizados para hacer esto son los Jedi, ¿no? Entonces nadie más, ningún otros maestros, ninguna otra cultura puede ejercer, digamos, este aprendizaje de la fuerza, pero que estas brujas lo están haciendo sin la autorización de los Jedi y de la República. Entonces eso me pareció también interesante. Ya al final se hacen estas pruebas Jedi. Las gemelas pasan por las mismas pruebas que le hicieron a Anakin Skywalker durante la amenaza fantasma, haciendo clara referencia a la trilogía de precuelas, y ese es un detalle importante, es un detalle, un guiño sobre todo a esa trilogía de precuelas que me gustó mucho. Entonces, al final de cuentas, es Mae quien, aunque ella está pensando en quedarse, digamos, con las brujas y continuar con esta tradición, es Osha la que es más perspicaz, más con estas ganas de conocer la galaxia, que decide dejar a las brujas y trasladarse con los Jedi para intentar ser un caballero Jedi. Entonces, aquí hay dos situaciones. Una, me parece que el capítulo está haciendo una crítica velada a esta idea de los Jedi de adjudicarse el uso de la fuerza solo para ellos, ¿no? Entonces hay una crítica velada ahí a la autoridad moral que pudieran tener los Jedi para poder usar la fuerza exclusivamente ellos y nadie más. Y la otra también es que la madre Anisella le da autorización, le da su bendición, diríamos, a esta Osha para que pueda trasladarse con los Jedi a Coruscant, y entonces ahí vemos esta moralidad gris donde ni los Jedi son completamente luminosos ni las brujas son completamente oscuras. Entonces eso me parece digno de rescatar. Y lo último de este episodio, pues bueno, tiene que ver con el momento en el que Mae, intentando que su hermana no se vaya de su lado, provoca este incendio de este templo de las brujas de Brendok, y que al final de cuentas el maestro Sol llega ahí oportunamente para rescatar a Osha, no así a Mae, porque llega un poco tarde, pero que casualmente en el capítulo vemos como todas las brujas están al centro de este templo muertas, donde evidentemente el incendio provocado por Mae no fue el causante de estos decesos. Entonces vemos también el cuerpo de la madre Anisella, y al final de cuentas creo que es válido pensar que hubo ahí un tipo de matanza de brujas por parte de los Jedi. Entonces, digamos, eso es lo que tenemos alrededor de este tercer episodio. Al final tenemos a Mae, cómo logra sobrevivir de este incendio y de esta aniquilación de las brujas la noche anterior,
y vemos ahí, se encuentra en el bosque sin saber qué hacer. Entonces, eso es en términos generales y muy sucinto lo que ocurrió en este tercer episodio. Y ya lo decía, este tercer episodio se convirtió en un gran flashback que nos intentaba contar qué había ocurrido 16 años en el pasado y por qué Mae está cazando a estos 4 Jedi, a Sol, a Indara, a Kelnaka y a Torvin, pero que nos deja más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿quién salvó a Mae? Entonces vemos cómo cae, digamos, a esa fosa de fuego, pero al final del episodio la vemos ahí sobreviviendo al mismo. Entonces no sabemos si fue alguna de las brujas que en su último momento logró rescatarla, o tenemos ahí la presencia de un personaje que todavía no se nos ha develado, que podría ser en algún momento el Lord Sith que vemos al final del primer episodio. Entonces esa es una de las primeras cuestiones que quedan abiertas y que seguramente lo descubriremos en los próximos episodios. El otro tema que me parece fundamental tiene que ver con lo que ocurrió dentro de este templo entre las brujas y los Jedi, porque al final de cuentas el incendio que provoca Mae por sí mismo no es suficiente para explicar por qué todas las brujas murieron y por qué el templo estaba completamente en llamas. Entonces, y lo otro también, evidentemente, ¿qué ocurrió ahí para que estos 4 Jedi en el futuro pues se sintieran culpables de lo ocurrido en ese momento? Entonces, me parece que ahí hay una pelea entre las brujas y los Jedi que no vimos, que el capítulo no nos lo mostró, pero que seguramente con los subsecuentes episodios se develará este misterio y con él el por qué están tan culpables los Jedi de lo ocurrido ahí en Brendok. Y lo otro tiene que ver con esto que ya decía de quién salvó a Mae, si fue alguna madre, si fue la propia madre Anisella, si fue la madre Coril, o incluso si fue este señor Sith que vimos en el primer episodio. Entonces eso es importante. Lo otro que nos plantea este episodio tiene que ver con la creación de vidas. Si bien nos están diciendo que estas niñas fueron concebidas o creadas por Anisella y ayudada por la madre Coril, ¿qué utilizaron en la creación de estas niñas? ¿Qué utilizaron? Si fue la fuerza o el hilo, como ellas las mencionan, si utilizaron, digamos, fuerza oscura, digamos, de los Sith, si utilizaron alquimia, ¿qué fue lo que utilizaron? Digamos, porque hasta este momento en Star Wars nadie es capaz de crear vida. El único que estuvo muy cerca fue Darth Plagueis, y que evidentemente esta cuestión nos remite directamente a Darth Plagueis. Entonces esa es otra de las cosas que esta serie, esta primera temporada, tendría que develarnos. Lo otro que ya lo mencioné tiene que ver con este concepto de la fuerza, esta conceptualización de la fuerza por distintas culturas. Entonces le da de repasón un cuestionamiento fuerte a esta moralidad de los Jedi que se autodenominan como los únicos capaces de usar la fuerza. Entonces eso me parece interesante. Y lo último, más como anecdotario que como algo que en realidad valga la pena, tiene que ver con los haters que decían que este tercer episodio iba a darle al traste a la serie de Acolyte y a la propia continuidad de Star Wars. Me parece que esta idea de 2 madres o 3 o 4 o 5 padres no me parece descabellada, siempre y cuando sea justificado como lo plantearon en esta serie. Me pareció algo orgánico y que de ninguna manera rompe con la continuidad de lo que hemos visto de Star Wars. Simplemente le está, digamos, agregando elementos a toda esta mitología de Star Wars. Entonces estos agoreros, estos haters, pues se quedan con las ganas de nuevo de que Star Wars se derrumbe, digamos, desde dentro. Entonces eso es digno de celebrar, más como anécdota que como algo verdaderamente importante. Entonces hay muchos cuestionamientos o preguntas que el capítulo abre, intentando, digamos, dar luz
a lo ocurrido en el pasado, pero que a partir de lo mostrado nos abren muchas más interrogantes que seguramente a lo largo de los episodios que quedan se develarán algunos de ellos. Eso es lo que quería comentar con todas y todos ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes este tercer episodio titulado Destino? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cuáles son sus teorías de cara al cuarto episodio? Que por lo que dicen los que ya lo han visto, es un episodio que sí eleva, digamos, la calidad de esta serie de Acolyte. Entonces, quiero conocer sus opiniones, sus comentarios, sus críticas en la cajita de abajo. Y como siempre, no olviden dejarme su like si les ha gustado este video, compartirlo con sus amigos y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse a la Taberna del Beskar. Que la fuerza esté con todos ustedes.